Hoy, bueno, nos metemos con un tema de esos persistentes, ¿no? Ciencia y religión. ¿Son adversarias o pueden convivir? Es la gran pregunta, siempre presente. Sí. Y para explorarla, tenemos datos recientes del Pew Research Center. Está la idea de los magisterios no superpuestos, un análisis académico sobre Biblia y ciencia, y hasta una declaración del Vaticano. Un buen panorama. La idea es ver las distintas caras de esta relación. Y ya de entrada, fíjate, los números del Pew muestran que la opinión en EDU está dividida casi por la mitad. Mitad conflicto, mitad compatibilidad. Es que esa tensión se siente. Y para entenderla, un concepto útil, que a mí me parece interesante, es el de magisterios no superpuestos, NOMA. Lo propuso Stephen Jay Gould. Suena un poco técnico, NOMA. Sí, pero la idea base es bastante directa. Ciencia y religión operarían en dominios distintos, con su propia autoridad, digamos. La ciencia se ocupa de los hechos, del mundo empírico, de cómo funciona el universo. El cómo. Exacto. Y la religión, bueno, abordaría las preguntas sobre el propósito, el significado, los valores, cosas que quizás la ciencia por sí sola no responde directamente. Interesante esa separación. Y parece que los datos de Pew reflejan algo de eso, pero de forma curiosa, porque vemos ese 50% que percibe conflicto y el 47% compatibilidad. ¿Casi iguales? Casi. Pero lo más llamativo es cómo la propia religiosidad de la gente cambia la perspectiva. Entre los muy religiosos, solo un 35% ve conflicto. Pocos, ¿no? Ajá. Ven más bien compatibilidad. En cambio, entre los menos religiosos o sin afiliación, el conflicto lo ven un 73%. Y si miras a los ateos, sube al 83%. Claro, ahí la percepción es casi opuesta. Sugiere que quizás esta guerra no es tanto inherente a la lógica de ciencia y religión, sino más bien a cómo se identifica cada grupo. Totalmente. Y NOMA, este concepto de Gould, intenta justamente darle una estructura a esa separación. Define magisterio como un dominio donde hay autoridad legítima para enseñar. Ok, un ámbito de competencia. Eso es. Para la ciencia, los hechos empíricos. Para la religión, los valores, el sentido de la vida. Gould se inspiró en parte en una encíclica, Humani Generis, de 1950. ¿Qué decía esa encíclica? Bueno, permitía explorar la evolución del cuerpo humano desde la ciencia, pero reservaba el alma como creación divina directa. O sea, ya trazaba una línea. Ya veo. Y esta idea de Noma tuvo eco, ¿no? Sí. De hecho, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 1999 adoptó una postura parecida hablando de reinos separados. Uno pregunta cómo, el otro explora el por qué, básicamente. Ahora bien, ese modelo tan ordenado de separar todo en cajas tiene sus críticas fuertes. Richard Dawkins, por ejemplo. El crítico más conocido, sí. Él dice que no, que la religión sí hace afirmaciones sobre la realidad, sobre milagros, sobre la existencia de lo sobrenatural. Y esas son afirmaciones que, en esencia, la ciencia puede y debe investigar. Argumenta que invaden el terreno científico. Exacto. Y añade que la ciencia también puede decir cosas sobre la moral, por ejemplo, con la ética evolutiva. Además, está el estudio de Sixbert y Mutabazi que mencionamos. Ajá. Ese estudio apunta cómo la geología, la arqueología, la biología evolutiva a menudo se usan para intentar probar o refutar relatos bíblicos, la creación, el diluvio, milagros. Ahí el choque es directo, claro. La separación se vuelve muy borrosa. Sí, ahí parece que los magisterios sí se superponen, y mucho. Es cierto, esos son puntos de fricción muy claros. Pero por otro lado, también hay una conciencia bastante extendida sobre los límites de la ciencia. Fíjate, los mismos datos de Pew lo muestran. ¿Qué dicen? Que casi el 70% de los adultos en EEUS, incluso gente que valora mucho la ciencia, cree que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Ah, mira. O sea, una mayoría ve límites. ¿Sí? Y el estudio académico que mencionabas, aunque señala los roces, también concluye algo en esa línea. La ciencia está en desarrollo, no emite juicios morales y, fundamentalmente, no puede probar ni refutar a Dios. Y para los creyentes, la Biblia mantiene su autoridad en asuntos de fe. Además, la Declaración del Vaticano más reciente insiste en que razón y fe pueden coexistir.
pide a las comunidades religiosas fomentar esa compatibilidad. O sea, desde la religión también hay voces que buscan puentes, no solo muros. Exacto. Y un llamado a restaurar la confianza en la ciencia como una fuerza positiva. Y hablando de eso, ¿cómo se ve la ciencia en general, a pesar de estas tensiones? Pues, según Pew, la visión mayoritaria es positiva. Un 52% cree que la ciencia hace más bien que mal. Solo un 7% opina lo contrario. Es un respaldo mayoritario. Sin embargo, esto choca un poco con una preocupación que expresa el Vaticano, ¿verdad? Sobre ataques a la ciencia. Sí, alertan sobre la politización, la desinformación, los intereses comerciales que a veces distorsionan la ciencia, las teorías de conspiración. Factores externos que la dañan. Exacto. Y advierten que eso pone en peligro el bienestar de todos. Por eso hacen un llamado a defender la libertad científica como un bien público. Y que las decisiones políticas se basen en evidencia, no en ideologías. Justamente. Y no hay que olvidar la historia. Ha habido figuras religiosas importantísimas en la ciencia. Mendel, Lemaitre, el padre de la teoría del Big Bang, era un sacerdote católico. Es verdad. Y la Iglesia tiene su propio observatorio. El Observatorio Vaticano. Esto también subraya la responsabilidad ética de los científicos. Necesitan ser rigurosos, transparentes y comunicar bien su trabajo a la sociedad. Bueno, entonces, hemos recorrido un camino interesante. Vimos la división de opiniones, la propuesta de Noma para separar dominios, las críticas fuertes a esa separación donde parece que chocan, Ajá. los límites que muchos ven en la ciencia y también las amenazas actuales a su integridad. Es un cuadro complejo, ¿eh? Muy complejo. Y nos deja, quizás, con una reflexión final. Si la ciencia se enfoca en el cómo funciona todo, Y la religión a menudo explora el por qué existimos, nuestro propósito. ¿están destinadas a operar en esferas totalmente separadas? Ambas a su manera buscan verdades sobre nuestra existencia, sobre la realidad. ¿Están destinadas a chocar siempre o a dialogar? Aunque sea una conversación tensa a veces. ¿O es una conversación necesaria sobre la naturaleza misma de lo que somos? Es algo para seguir pensando, ¿no crees? Si te gustó, da like y suscríbete para más contenido como este.